Pero lo que les voy a presentar hoy día es un poco más específico y es específico al contexto chileno, pero pensé que podía ser interesante, creo que puede ser interesante respecto de lo que va pasando en el Perú, ¿no es cierto?, en relación a las habilidades socioemocionales desde el trabajo cotidiano. Y es este estudio que hicimos sobre promoción de habilidades socioemocionales en escuelas chilenas. Como también ocurrió, ¿no es cierto?, en Perú y en la gran mayoría de los países del mundo, la pandemia trajo una crisis, ¿no es cierto?, respecto del bienestar de las y los estudiantes, que fue particularmente evidente cuando se retoma la presencialidad, que quizás como ustedes no saben, pero Chile tuvo los periodos de cuarentena más largos del mundo, ¿no? Entonces, las y los niños se reintegraron definitivamente de manera regular en la escuela. Recién en marzo de 22 ya todas las niñas y los niños habían vuelto a la escuela, pero antes hubo el año 20 todo cerrado, el año 21 más intermitencia, ¿no es cierto? Y la presencialidad completa se retoma recién el año 22. Eh, y al momento en que se retoma, ¿no es cierto? Los docentes y los equipos directivos de los establecimientos constatan muy altos grados de malestar entre los niños a nivel individual, pero también en el espacio colectivo, ¿no es cierto? En las dinámicas de convivencia, en la relación con los adultos en el aula, en la relación con otros adultos en los establecimientos, ¿no es cierto? O sea, problemas de convivencia graves que eh, obligaban un poco a repensar las prioridades educacionales, ¿no es cierto? O sea, cómo seguir pasando contenido o cómo detenernos o cómo abordar el malestar de los niños y las niñas y de los jóvenes en las escuelas, fue un tema muy apremiante. A partir de eso, y bueno, de manera paralela, eh, la, eh, el, en Chile hay un sistema de evaluación de aprendizaje que se llama SIMSE, ¿no es cierto? Sistema de Medición de la Calidad de la Educación. Son pruebas de contenidos que se evalúan, se implementan de manera censal a todas las y los estudiantes y en todas las escuelas del país cada año. Durante la pandemia, por supuesto, esas pruebas no se pudieron implementar, pero además los establecimientos necesitaban herramientas e instrumentos que les permitieran seguir dando monitoreo a los aprendizajes. Y en ese contexto desarrollaron unas pruebas que se llaman DIA, que son diagnóstico de aprendizaje, integral de aprendizaje, que era autoimplementado. Las pruebas SIMSE las evalúan, las implementa el Ministerio de Educación, pero las pruebas DIA están diseñadas para que las implementen los propios colegios, ¿no? Un sistema de autodiagnóstico. Y en ese contexto se diseñó un instrumento que se llama el Día Socioemocional, ¿ya? Y el Día Socioemocional buscó eh, propone, ¿no es cierto?, un sistema de autodiagnóstico para los establecimientos que permita identificar de qué manera están los niños y las niñas en relación con sus habilidades socioemocionales, tanto de manera personal, ¿no es cierto?, como ellos están asistiendo respecto de un conjunto de habilidades socioemocionales y cómo observan ellos que sus establecimientos contribuyen o no a su aprendizaje en ese ámbito. ¿Ya? El día socioemocional, entonces, existe para de primer a tercer grado, con una actividad participativa, y de cuarto básico a cuarto medio, es decir, en los 9 años restantes de escolaridad en el sistema educacional chileno, se completa a través de un cuestionario que tiene dos patas, un cuestionario de aprendizaje socioemocional y un cuestionario de convivencia. En cada uno de ellos, las y los estudiantes van respondiendo preguntas que tienen que ver con cómo están ellos respecto a cierta habilidad y cómo ven que el colegio les ayuda, su establecimiento, a promover estas habilidades. Y estas habilidades están desplegadas en tres ámbitos, que es el aprendizaje personal, comunitario y ciudadano, ¿ya? O sea, un aspecto, como podríamos denominar en un lenguaje más propio como del mundo de investigación en habilidades socioemocionales, intrapersonal, interpersonal y esta dimensión más colectiva o supra, que es como la de la ciudadanía, ¿ya? Este cuestionario se implementa 3 veces al año en una etapa de diagnóstico al inicio del año, de monitoreo intermedio, perdón, acá, monitoreo intermedio y evaluación de cierre, ¿ya? Entonces hay como tres fotos del momento, las escuelas completan estos cuestionarios
La Agencia de la Calidad de la Educación, que es la entidad en Chile encargada de evaluar los aprendizajes, sistematiza los resultados y les devuelve de manera privada a cada establecimiento los resultados para que ellos los puedan utilizar para sus propias necesidades. Identificar habilidades que hay que reforzar, identificar trabajo, identificar quizás grupos, cursos, aulas, ¿no es cierto?, en las que hay que hacer algún trabajo particular. Y el año 2023 a nosotros nos pidieron que hiciéramos un estudio en relación a los resultados de esta evaluación, ¿ya? De la prueba del día, es decir, cómo estaba qué parecía a partir del análisis de estas evaluaciones y que a partir de ese análisis pudiéramos identificar un conjunto de establecimientos que tenía resultados destacados en cuanto a la promoción de las habilidades socioemocionales en el establecimiento. ¿Ya? Entonces el estudio tenía dos patas. Tenía un pie más cuantitativo en que se analizaron todos los resultados recogidos en las pruebas DIA en el año 22 y 23 y un estudio cualitativo en que abordamos dos establecimientos del país que tenían resultados especialmente, que identificamos a partir del análisis cuantitativo y que tenían resultados especialmente destacados en respecto al bienestar de sus estudiantes. Y eso es lo que yo les voy a presentar hoy día, ¿no? Entonces este estudio, ay, no me deja, acá, ya. Fue un estudio que se encargó a la Universidad de Chile, al Instituto de Educación, que es donde yo hago investigación, que se desarrolló entre los años 23 y 24, ¿no es cierto? Y que trabajamos junto a Macarena Silva e Isidora Cortese, todas investigadoras del Instituto de Educación. En particular, yo me correspondió ser la investigadora responsable del estudio, pero además estuve a cargo más específicamente del módulo cualitativo y Macarena Silva, que es la actual directora del Instituto de Educación, estuvo a cargo del módulo cuantitativo. Entonces les contaba, la agencia, la entidad que nos encarga el estudio, está la entidad encargada de desarrollar el monitoreo de los avances de aprendizaje en las escuelas chilenas y también de acompañar y de apoyar a los establecimientos en mejorar los resultados de aprendizaje. ¿Ya? Y ellos progresivamente han ido avanzando hacia, desde una cuestión más, un modelo de evaluación más punitivo, hacen pues, un modelo de evaluación que busca más acompañar y orientar el trabajo de los establecimientos y desde un trabajo más centrado únicamente en los aprendizajes cognitivos a una evaluación y acompañamiento y monitoreo de los aprendizajes en un sentido más amplio y ahí es que entra el trabajo que han venido desarrollando en torno al aprendizaje socioemocional. ¿Ya? Entonces, los objetivos del módulo uno, el módulo cuantitativo, fueron analizar los datos recogidos en los cuestionarios DIA socioemocionales en 22 y 23. En 22 los tres evaluaciones, diagnóstico, monitoreo y evaluación, y en 23 solo el día de diagnóstico, ¿no es cierto? Se buscó relacionar los datos que se estaban desarrollando, ¿no es cierto? Describir los resultados y desarrollar una tipología de establecimientos, ¿no es cierto? Y a partir de esa tipología, identificar 12 establecimientos que tuvieran resultados destacados que fueran interesantes para ir a desarrollar los estudios de caso, ¿ya? Entonces, acá lo que les presento es como las dimensiones, ¿no es cierto? Y las habilidades que se están midiendo en relación a estas dimensiones. Como les decía, las dimensiones son, lo puse acá en el lenguaje más propio como de la habilidad del mundo socioemocional, ¿no? Que es intrapersonal, interpersonal y colectiva, que se llama personal, comunitario y ciudadano en la nomenclatura de la agencia. En la interpersonal, las habilidades que se están observando son la conciencia de sí mismo, la autorregulación y la toma responsable de decisiones. En la dimensión interpersonal se está observando la conciencia de los otros, la empatía, la colaboración y la comunicación. Y en la colectiva se está observando la inclusividad, la prosocialidad y el compromiso democrático de las y los estudiantes. ¿Ya? Esas son las habilidades específicas a las cuales apunta esta herramienta de diagnóstico que se llama el día socioemocional. ¿Ya? Les voy a contar lo que encontramos como de manera más descriptiva. Lo primero es que en cuarto y sexto grado las escuelas rurales tienen un porcentaje de respuestas más favorables que las escuelas urbanas, es decir, que las y los niños estaban teniendo una experiencia como de mayor tanto desarrollo de habilidades socioemocionales en el ámbito personal, como que sus escuelas les contribuían de mejor manera en este ámbito.
que en primero y cuarto medio, estos son los 4 años finales de escolaridad en Chile, o sea, del noveno al doceavo grado, la tendencia se revierte, ¿no? Siendo que hacia un mejor, mayor bienestar por parte de los estudiantes en escuelas urbanas. Eh, y que en séptimo grado y octavo hay una tendencia todavía favorable a las escuelas rurales, pero va transicionando. O sea, es decir, que las y los niños de las zonas rurales parten con una mejor experiencia de bienestar, ¿no es cierto?, en los primeros grados, y eso se invierte hacia el final de la escolaridad. En términos, esto en términos principalmente de desarrollo personal. Y en términos de gestión, las escuelas, que es como la contribución que los establecimientos hacen a el desarrollo de las y los niños en este ámbito, que está siempre autorreportado, es decir, los niños reportan, ¿no? Las escuelas rurales obtienen mejores resultados que las urbanas en todos los cursos y que los valores van disminuyendo a medida que se avanza en el nivel escolar. Es decir, que a medida que los niños crecen, consideran que su establecimiento hace un aporte menor hacia su propio desarrollo personal. Respecto de cómo incide o cómo se relaciona el nivel socioeconómico de las escuelas y los estudiantes con su percepción de desarrollo en el ámbito socioemocional, perdón, voy a estornudar. Ay, disculpen. Em, en términos de su desarrollo personal, las escuelas menos vulnerables tienen mejores resultados, que es algo esperable, ¿no es cierto? Es decir, los niños y niñas que tienen como sus condiciones materiales mejor satisfechas o mejor cubiertas, ¿no es cierto? Tienen mayor desarrollo, perciben un mayor desarrollo en el ámbito socioemocional y que respecto de cómo perciben que sus establecimientos contribuyen a eso, los establecimientos menos vulnerables tienen resultados mejores en recuarto y sexto, pero luego la tendencia se revierte. Es decir, que las y los niños que viven en entornos menos favorecidos, en la medida en que crecen, consideran que sus establecimientos, perciben que sus establecimientos hacen un mejor aporte, un mayor aporte a su bienestar personal que aquellos que están en condiciones más aventajadas. Lo tercero que encontramos regiones en Chile se refiere como a cómo se distribuye territorialmente los resultados, ¿ya? Y aquí lo que encontramos es que en términos de gestión, fuera de la zona de Santiago, ¿no? De la metropolitana, los resultados en el foco de gestión son más favorables que en desarrollo, es decir, que hay una mejor evaluación de lo que hace el establecimiento, especialmente en cuarto a sexto grado, y que hay una mayor baja en los puntajes en el día de cierre hacia el final de 2022, en el momento de cierre, los resultados se ven disminuidos respecto al inicio del año, ¿ya? Y respecto de los grados, Eh, hay diferencias significativas entre todos los grados, de cuarto a sexto, en desarrollo y en gestión. Es decir, que entre como en el inicio de la pubertad, ¿no es cierto? Hay un cambio en la percepción de los establecimientos muy fuerte respecto de su autopercepción y respecto a cómo perciben en sus establecimientos. Y que hay diferencias significativas en todos los grados de séptimo, cuarto, medio, con la excepción de no diferencia entre octavo, primero y segundo en desarrollo y en primero y en segundo en gestión. Esto quiere decir como que hay los resultados en octavo, primero y segundo medio se estancan en términos de desarrollo, de cómo perciben su propio desarrollo de habilidades socioemocionales, en octavo grado, noveno y décimo. Hay poca diferencia, hay un aplanamiento. Y sabemos que además esos son los años en que las y los estudiantes tienen una peor percepción de su propio bienestar socioemocional, ¿ya? Es como un poco un triángulo invertido la, la percepción de bienestar de los niños y la niña y el momento en que esa percepción es más baja es ahí, en esos grados, en octavo, primero y segundo grado. Lo que sigue siendo interesante es que en esos grados, los niños siguen percibiendo y distinguiendo entre lo que es su propia experiencia de bienestar socioemocional y la contribución que puede hacer el colegio. Es decir, que hay niños que pueden reportar un malestar o no buen índice de desarrollo socioemocional y sin embargo señalar que el colegio, el establecimiento sí hace esfuerzos por contribuir en ese ámbito de su aprendizaje.
¿ya? Entonces los niños conservan esa capacidad de distinguir y lo hacen. Em, entonces, voy a saltar un poquito esto, ¿no es cierto? Em, ya, entonces acá. Respecto de cómo perciben el buen trato de los estudiantes, ¿no es cierto? Los estudiantes de establecimientos más vulnerables no perciben necesariamente un mejor o peor trato que que de los estudiantes según su percepción de gestión de establecimiento. Es decir, que aquí estamos revisando en grupos por nivel socioeconómico, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, lo que encontramos acá es que no es particularmente distinta la percepción de buen trato entre estudiantes de establecimientos de distintos quintiles. O sea, distintos grupos socioeconómicos, no lo vivimos en quintiles, lo vimos en bajo, medio y alto. Em, y que, sí, dejémoslo así, o sea, como lo importante es que hay solo una gestión, de que es la pregunta por gestión colectiva, ¿no es cierto? Solo una de las preguntas en que hay una pequeña mejor percepción respecto a los estudiantes de establecimientos socioeconómicos más bajos. Después, respecto del involucramiento de los docentes en el bienestar emocional, ¿no es cierto? Que sabemos que es un tema súper relevante y que las y los estudiantes sabemos a partir, por ejemplo, de PISA, ¿no es cierto? Que las y los estudiantes que consideran que sus docentes tienen mayor preocupación por su bienestar socioemocional tienen mejores logros de aprendizaje y también que los estudiantes que los docentes perciben que hay mayor preocupación por su aprendizaje, también tienen mejores indicadores de bienestar, ¿no es cierto? Y en general, los chicos reportan que hay una valoración positiva de que los docentes, de la involucración de sus docentes en su bienestar emocional, ¿ya? Con independencia de su nivel socioeconómico. Respecto al involucramiento del establecimiento con el aprendizaje, ¿no es cierto? Hay los establecimientos con mayor porcentaje de respuestas favorables en las distintas dimensiones de gestión perciben un mayor involucramiento en la escuela con el aprendizaje, sobre todo en los establecimientos del nivel socioeconómico medio y bajo, ¿ya? Es decir, en los niveles medio y bajo hay una mayor percepción favorable del involucramiento de los docentes en sus aprendizajes, que como sabemos les decía recién, tiene una relación eh, con, con el bienestar socioemocional de los estudiantes también. Después, respecto a las experiencias de maltrato o acoso, encontramos que los estudiantes que perciben una mejor gestión no necesariamente perciben una experiencia más positiva en relación a las experiencias de maltrato y acoso escolar. Y esto quiere decir, ¿no es cierto?, que en las percepciones de los jóvenes se separa la que es la gestión escolar de los resultados o de la experiencia de convivencia, ¿ya? Entonces es como hay una tensión que nos permite como pensar, ¿no es cierto?, que las y los jóvenes están atribuyendo los problemas de convivencia a las propias actitudes de ellos y de sus pares, y no a lo que haga el establecimiento en relación a aquello. Y aquí, respecto al sentimiento de pertenencia y acogida, ¿no es cierto? Hay una relación directa entre si los estudiantes se sienten acogidos y validados, eh, como tienen un sentido de pertenencia, ¿no es cierto? Y si el colegio trabaja en eso. O sea, aquí sí hay una relación directa entre lo que hace el establecimiento y la propia percepción de las y los jóvenes. Ya, eso les estoy mostrando acá los resultados para el curso que es segundo medio, que es el 10º grado. Ya, entonces a partir de eso, ¿no es cierto? Teníamos resultados el N de establecimientos cuyos resultados se analizaron fueron 4.870. Y a partir de acá, ¿no es cierto? De este universo de establecimientos analizados teníamos que identificar 12 en que íbamos a hacer estudios de caso, ¿ya? Ay, entonces teníamos 4.870 establecimientos, teníamos un conjunto que tenía más de los cuestionarios número de cuestionarios que pedíamos que se consideraran. Hicimos
un perfil por macrozonas, una distribución territorial, una distribución por dependencia, un análisis por resultados totales, ¿no es cierto? Y encontramos finalmente 64 establecimientos educacionales que tenían como buenos resultados en todas las áreas consideradas, ¿no es cierto? En los tres tipos de habilidades medidos, tanto en términos personales como de cómo los estudiantes perciben la gestión del establecimiento, etcétera. En total encontramos 64 establecimientos para enseñanza básica y 171 para enseñanza media, ¿ya? Que eran como los elegibles, ¿no? El universo de establecimientos que tenían los mejores resultados a nivel país en este ámbito. Eh, y un establecimiento estaba en las dos categorías, porque era un establecimiento completo. Los analicemos separados aunque fueran completos, ¿no? Aunque tuvieran los 12 grados, hicimos como, consideramos solo los resultados de cuarto a sexto grado para el caso de lo que nosotros llamamos la educación básica, que es la educación primaria, y solo los resultados de séptimo a cuarto medio para mirar los establecimientos que llamamos de educación media, ¿no es cierto? O secundaria. Entonces tenemos 64 establecimientos de enseñanza básica, 171 establecimientos de enseñanza media y una escuela que estaba en las dos categorías, es decir, que tanto los estudiantes de educación primaria como los estudiantes de educación secundaria reportaban los mejores resultados. A partir de ahí entonces construimos una muestra de 12 establecimientos que estaban distribuidos a lo largo del país, que tenían dependencia particular, subvencionada, ¿no es cierto?, que son los colegios que administran privados en Chile y establecimientos públicos. Teníamos establecimientos, consideramos una muestra, en la muestra que establecimientos que estuvieran en zonas rurales, establecimientos que estuvieran en zonas urbanas. Respecto a los establecimientos secundarios, nos interesó también identificar establecimientos que estuvieran, que fueran de formación técnico-profesional, es decir, formación vocacional, no solo conducente a estudios secundarios, o sea, terciarios, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí construimos la muestra, contactamos y encontramos dos establecimientos que además tenían la disponibilidad de participar. Y fuimos, y lo que hicimos en el segundo módulo de estudio, ¿no es cierto?, fue presentar, desarrollar 12 estudios de caso, ¿ya? Y desarrollamos estudios de caso que consideraron, buscaron acá. Hicimos un muestreo teórico, ¿no es cierto? Diseñamos 12 estudios de caso, cada uno liderado por un investigador que iba a ir a terreno, ¿no es cierto?, a visitar este establecimiento. em, con un conjunto de instrumentos de investigación que les cuento aquí. Hicimos una entrevista previa con cada director o directora del establecimiento. Esa entrevista fue por Zoom y lo que quería hacer era identificar si efectivamente en el colegio había un foco o un trabajo intencionado en relación al aprendizaje socioemocional, que nos permitiera identificar prácticas, porque la idea al final era como proponer y poder destilar qué era lo interesante, lo distinto que estaban haciendo estos establecimientos y poder proponer a partir de ahí algunas recomendaciones para los establecimientos y de política. Hicimos entrevistas al equipo directivo y una vez en terreno, una vez que el establecimiento como pasaba este primer entrevista que era como un escaneo, ¿no? Y fuimos a visitar los establecimientos, hicimos entrevistas a los equipos directivos, a la unidad técnico profesional, a los profesionales no docentes del establecimiento con especial interés, por ejemplo, en trabajadores sociales o en psicólogos que puedan trabajar en el área de convivencia. Hicimos entrevistas con estudiantes. Hicimos entrevistas con docentes, dos entrevistas grupales con estudiantes en cada establecimiento, dos entrevistas con docentes en cada establecimiento y una entrevista de cierre con el director o la directora del colegio. Analizamos los documentos institucionales para ver de qué modo el aprendizaje socioemocional se introducía en estos documentos oficiales. Y una vez que teníamos todo ese trabajo hecho, hicimos un análisis temático de contenidos de las entrevistas, elaboramos reportes de caso individual, es decir, para cada caso visitado se elaboró un reporte, hicimos un análisis integrado de los casos. Y hicimos un análisis transversal, no de los casos, sino que de las mismas entrevistas para el caso de las entrevistas con estudiantes, para poder identificar qué estaban diciendo. Entonces, estas son los colegios a los que fuimos. Hay urbanos, hay rurales. Aquí señalamos el grado de vulnerabilidad de los establecimientos. Tenemos establecimientos de vulnerabilidad alta y media alta, principalmente. Eh, Tenemos 5 establecimientos que son, el foco del estudio estuvo en la enseñanza primaria y 7 en los que estuvo en la enseñanza secundaria.
distintos tipos de dependencia, particular subvencional, subvencionado, público, y en Chile estamos en una transición de desmunicipalizar la dependencia de los colegios, entonces también teníamos algunos que dependen de los servicios locales de educación, que son la nueva modalidad de administración de las escuelas públicas. Los resultados los dividimos en tres categorías. Por un lado, perfiles de trayectorias en la integración del aprendizaje socioemocional, es decir, cómo los colegios en el tiempo habían trabajado para ir abordando este foco. Un segundo foco fueron las acciones relevantes que favorecieron el aprendizaje socioemocional, alguna tipología de acciones. Y el tercer foco de los análisis fue los facilitadores y obstaculizadores en el desarrollo de acciones que favorecen el aprendizaje socioemocional. ¿Ya? Respecto a los perfiles de trayectoria, eh, esto a nosotros nos parece como busca sintetizar lo que ocurrió, ¿no? Y es como en primer lugar, lo que tienen estos establecimientos no es necesariamente un foco en las habilidades socioemocionales, no es la primera prioridad, sino que tienen un foco o entienden la formación desde una perspectiva integral, ¿ya? Que no está centrada solo en los aprendizajes cognitivos, pero no está centrada tampoco únicamente en el aprendizaje socioemocional, ¿no es cierto? Que se orienta a los aprendizajes disciplinares, que se orienta fuertemente al bienestar de las niñas y los niños, que no es necesariamente aprendizaje socioemocional, el modo en que los establecimientos eh, tematizaban esto que nosotros llamamos aprendizaje socioemocional era de dos maneras. Por un lado, a partir de la idea de bienestar, de que los niños y las niñas al regreso de la pandemia estaban muy, con niveles muy altos de malestar, ¿no? Desregulados, tristes, deprimidos, ansiosos, etcétera, ¿no? Y cómo ellos se habían ido preocupando de ese bienestar a nivel individual de las niñas y los niños. Y ahí un trabajo muy como caso a caso de atención individual, al tiro les voy a hablar un poquito más de eso, y a la vez la convivencia entre estudiantes también como un foco muy importante para la formación integral de los niños y las niñas. Entonces, el bienestar individual, el bienestar colectivo, digámoslo así, y el aprendizaje disciplinar son como las tres patas, ¿no? O los tres focos en que estos establecimientos estaban trabajando. Y acá, a la base de esto, ¿no es cierto? Tenemos el bienestar, este espacio, hay un triángulo, ¿no es cierto?, que podemos llamar el triángulo del aprendizaje socioemocional que tenía estas patas. Por un lado, la preocupación por el bienestar de los estudiantes. Por otro lado, la preocupación por el buen trato a nivel de colegio. Y ahí mucho énfasis en el buen trato entre todos. Son establecimientos en que se enfatizaba el buen trato entre los equipos directivos y los docentes, entre los docentes y los estudiantes, entre lo que nosotros llamamos en Chile los asistentes de la educación, ¿no es cierto? Que son todas las personas que se desempeñan en un establecimiento que no necesariamente están vinculadas a hacer clases. Y las habilidades socioemocionales como una pata de este sistema, ¿no? En que trabajamos el aprendizaje socioemocional, pero el aprendizaje socioemocional no se trata solo de habilidades socioemocionales, sino que también se trata de experiencias de buen trato que se replican a nivel de las niñas y los niños y de una preocupación por su bienestar. Y por otro lado, la convivencia, que también descansa en el buen trato, pero descansa también en el ambiente organizado, ¿no es cierto? En lo que en una escuela y en una sala que funciona de manera regular, ¿no es cierto? En que hay poco atraso en el inicio de las clases, en que los espacios de recreo están ordenados y regulados, ¿no es cierto? En que, por ejemplo, al inicio de la jornada hay una persona que saluda a los niños en la puerta y les pregunta cómo están, ¿no es cierto? O sea, un espacio estructurado y organizado permite también desarrollar por parte de los establecimientos todo este otro conjunto de tareas, soporta, ¿no es cierto? Y está a la base de todo este otro conjunto de tareas que iban a desarrollar. Respecto a las trayectorias hacia el bienestar personal, ¿no? Que es esto que les decía, vamos a hablar un poco de bienestar personal porque ese fue como el modo en que los establecimientos tematizaban esto que estamos entendiendo como aprendizaje socioemocional, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos es que la pandemia efectivamente fue un detonador de crisis de convivencia, ¿no? De convivencia y de malestar por parte de los niños y las niñas. Y cuando viene la pandemia y se termina la pandemia y se retoma la presencialidad en los establecimientos, los colegios entonces se encuentran con un problema como de convivencia muy fuerte, con un problema de niños que individualmente están muy afectados.
Y lo que van a hacer, el principal recurso con que contaban los establecimientos cuando encuentran esta crisis, fue que en Chile se venía desarrollando una política de convivencia escolar muy fuerte que había permitido la instalación de lo que se llaman las duplas psicosociales en los establecimientos. En todos los colegios tiene que haber un encargado de convivencia, que es un profesional que puede ser psicólogo, pero también puede ser otro actor. En muchos colegios, por ejemplo, el profesor o alguien del área de educación física. Había un encargado de convivencia y habían profesionales, habían recursos destinados a que haya psicólogo en todos los establecimientos, ¿ya? Entonces, cuando viene la pandemia, lo que van a hacer los colegios es resortar a la expertise de estos profesionales para inventar alternativas de solución y de intervención, ¿ya? Entonces, esa presencia fue muy fuerte porque les permitió avanzar más rápido, ¿no? Hacer como recurso de esta figura con la que ya contaba. Y lo otro que encontramos en estos dos establecimientos es que muchos de ellos tenían experiencias previas de prácticas de inclusión. Por ejemplo, uno de los establecimientos había recibido un grupo de estudiantes gitanos que tuvieron problemas de inclusión al inicio, ¿no es cierto? Y habían tenido que aprender a trabajar y a fortalecer las habilidades de convivencia de toda la comunidad escolar, ¿ya? Habían otros que, a partir de la ley de inclusión en Chile, habían recibido un estudiantado muy diverso. Habían otros que eran, por ejemplo, hay un liceo en la región de Valparaíso, que es un liceo que es técnico profesional y que ofrece especialidades em, como tradicionalmente feminizadas y que ha sido un espacio de acogida para la comunidad LGTBI de estudiantes, ¿no? Como un espacio de acogida. Entonces tenían estas experiencias previas de saber incluir y trabajar en la diversidad. Otro establecimiento particular subvencionado, un establecimiento de base católica, ¿no? Y entonces tenían ya mucho discurso y mucha idea como en torno a, desde el paradigma del catolicismo, cómo se aborda, ¿no es cierto?, la diversidad. Entonces, esas experiencias y ese quehacer previo les iba a permitir después avanzar más rápidamente quizás que otros establecimientos. Y lo que va a pasar en esos establecimientos, tenemos esta base, ¿no es cierto? Es que se va a transversalizar el trabajo en torno a las habilidades socioemocionales, tanto en el enfoque con lo individual en la convivencia, que les decía antes, ¿no es cierto? El ámbito de la ciudadanía no es tan relevado en estos estudios de caso, les decía, ¿no es cierto? El día tiene tres patas, personal, interpersonal y ciudadanía. El tema de la ciudadanía en realidad, después de la pandemia y con la crisis de bienestar, queda como un poco postergado, ¿no es cierto? Y estamos en una cuestión más individual y comunitaria. Eh, y por otro lado, lo que también encontramos es que estos establecimientos no desarrollaron un plan maestro para trabajar en torno al bienestar socioemocional de las y los estudiantes a partir del regreso a la presencialidad en los años 22 y 23, sino que van desarrollando muchas iniciativas puntuales, mucho ensayo y error, mucho probemos lo que va pasando si hacemos esto y lo que funciona se va quedando, ¿ya? Pero no tienen como un plan maestro, ¿no? No hay una entidad o una ONG que les dijo, miren, hagan esto y con esto van a resolver, sino que hay mucho ensayo y error. Veamos entonces cuáles fueron las acciones que favorecieron el aprendizaje socioemocional. Las distribuimos en tres grupos: la cultura del sello escolar, la gestión institucional y el trabajo técnico-pedagógico, ¿ya? Respecto a la cultura del sello escolar, encontramos que son ambientes que promueven el aprendizaje socioemocional. Eh, lo primero es que en estos establecimientos se conceptualizaba el bienestar como una condición de los aprendizajes. Es decir, que si los niños no están bien y no están regulados, no van a poder aprender, ¿no es cierto? Y entonces ese espacio, esa dimensión del quehacer o de la experiencia de los estudiantes se priorizó. Lo segundo es que es un elemento que recibe atención permanente tanto dentro como fuera del aula, ¿ya? Y eso que les decía, como son colegios en que hay una persona parada en la puerta en todos los días y que le pregunta a los niños, ¿cómo están? ¿Cómo llegaste? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No sé qué, ¿no? Lo segundo es que se asume el bienestar de los niños y las niñas como una tarea colectiva, pero también que entonces el bienestar es una cuestión que nos corresponde a todos, que también los docentes son sujetos de bienestar y ahí, digamos, los docentes también tienen la capacidad de posicionar como no me faltes el respeto porque yo también tengo que estar bien, ¿no? Esa lógica, esa conversación
siempre presentes, los docentes, y entonces también son docentes que reportan buen trato en sus establecimientos y buen fiato con los equipos directivos, etcétera, ¿no es cierto? Encontramos también que había esta disposición de revisar prioridades, es decir, que fueron colegios que rápidamente estuvieron dispuestos a repensar si los aprendizajes académicos o si otras áreas, etcétera. Había también una cultura de buen trato, ¿no? Entre todos los establecimientos, los integrantes de la comunidad educativa, y que también hay una fuerte impronta de los colegios confesionales, los que le decía antes, ¿no? La base como del catolicismo apareció en varios de los colegios, y también colegios protestantes, como una cuestión que les permitía como pensar o procesar la prioridad por el bienestar desde el etos religioso, que es una cuestión que nosotros no nos esperábamos encontrar. Respecto a la gestión institucional, de cómo se gestiona el aprendizaje socioemocional o el espacio de bienestar en estos colegios, encontramos algunas características comunes. Por ejemplo, un liderazgo presente y horizontal, que se expresa, por ejemplo, en que habían equipos amplios de trabajo, los equipos directivos eran ampliamente conformados, ¿ya? En muchos de los colegios rápidamente se sumó al equipo de convivencia, al equipo directivo, para poder trabajar de mejor manera en este ámbito. Tradicionalmente los encargados de convivencia no hacen parte del equipo directivo de los colegios, pero en la mayoría de estos sí se había sumado, como para poder tomar las decisiones de gestión también en perspectiva de bienestar y aprendizaje socioemocional. Encontramos que había mucha gestión para la detección e intervención temprana de casos, y esto es sobre todo a nivel individual, mucho trabajo para identificar estudiantes que pudieran estar teniendo experiencias de malestar y poder acompañar, derivar, priorizar el trabajo necesario. Y también apertura a iniciativas externas, es decir, comunidades escolares que están observando, mirando qué se está haciendo, que están buscando y que están dispuestas a implementar propuestas que vienen de afuera y que podrían contribuir en sus prioridades en este ámbito. Respecto al trabajo técnico-pedagógico, cómo se organiza la enseñanza en establecimientos que tienen buenos resultados de aprendizaje, lo primero es que los espacios organizados son condición del aprendizaje integral. Entonces son establecimientos en general que tienen un trabajo bien organizado, bien estructurado y regulado a nivel de aula y a nivel de la coordinación del trabajo técnico-pedagógico de enseñanza, ¿no es cierto? Lo segundo fue que encontramos muchas oportunidades explícitas de aprendizaje socioemocional. Voy a distinguir entre oportunidades explícitas y implícitas de aprendizaje socioemocional. Explícitas aquellas que han sido pensadas, trabajadas, diseñadas en favor de promover el aprendizaje socioemocional, y ahí encontramos que se hacía trabajo de aprendizaje socioemocional en el aula a través de cursos y talleres de aprendizaje socioemocional, de prácticas que promueven la autorregulación, por ejemplo, prácticas de respiración, pausas activas, etcétera, ¿no es cierto? Que había mucho foco en las transiciones, que por ejemplo cuando las y los estudiantes cambian de grado, ¿no es cierto? Desde el preescolar a primero básico, que en general hay una atención como desde este ambiente más libre del preescolar, este ambiente más estructurado del escolar, se hacía un acompañamiento para el aprendizaje socioemocional. También cuando las y los estudiantes pasan hacia la enseñanza media o los últimos años de la secundaria, que tienen más autonomía, también un aprendizaje en ciertas habilidades, ¿no es cierto? O al momento en que en Chile, en la transición entre el décimo y el onceavo grado, cuando los niños empiezan la formación técnica profesional, tienen que elegir, ¿no? Si van a ir a una formación técnica profesional o van a ir a una formación como conducentes de estudio universitario. También se hacía un acompañamiento especial que permitiera como desarrollar esas transiciones fortaleciendo habilidades socioemocionales. Y lo otro que encontramos que es muy interesante es que en los liceos técnicos profesionales, que los últimos grados imparten carreras vocacionales, carreras técnicas, el currículo en Chile integra objetivos de aprendizaje que se llaman genéricos, ¿no? Que tienen que ver como con acompañar y preparar a las y los estudiantes y su inserción en el mundo laboral, que va a ser más inmediata. Y muchos de los colegios que nosotros identificamos como colegios que tenían buen trabajo en las habilidades socioemocionales, de estos 7 casos de estudiantes de establecimientos secundarios, muchos eran colegios técnicos. Y lo que encontramos es que este foco en las habilidades y competencias genéricas que hace la educación técnico-profesional contribuía también a fortalecer sus habilidades socioemocionales y su aprendizaje socioemocional.
Fuera del aula, también habían oportunidades explícitas de aprendizaje socioemocional en este establecimiento a través de ferias temáticas en torno al bienestar, en torno a la empatía, ¿no es cierto? Como ese trabajo como estructurado, aprendizaje estructurado. Habían, por ejemplo, en algunos de los liceos o colegios valores del mes. Este mes estamos trabajando, no sé, la colaboración o la solidaridad y se trabajaba de manera activa. Y también algunos retiros para poder ir a trabajar habilidades específicas. Respecto a las oportunidades implícitas, encontramos que la cercanía de los docentes y los equipos de los estudiantes era muy relevante. También la validación de las emociones en las aulas, y esto era algo bien, bien particular. Por ejemplo, que si se iniciaba la clase después de un recreo o de la pausa y se veía que había algún problema con algún niño o niña o con algún grupo, son colegios en que se había tomado la opción de decir, ok, ¿qué pasa? ¿No? Vamos a parar, hoy día vamos a trabajar matemáticas, pero antes de trabajar matemáticas quiero saber qué pasa, si alguien necesita ayuda, etcétera, ¿no? Y la validación de las emociones en el aula se expresaba también en estrategias de este tipo. Un niño llega tarde a la sala y en Chile se estila mucho como de hacer una broma un poco irónica, ¿no? Como de, te quedaste dormido, o no sé, buenas noches, decir, ¿no? Cuando el niño entra a la sala. En estos colegios eso no pasaba. Se le decía, oye, pasó algo como, pasó algo, ¿por qué llegaste tarde? ¿Estás bien? ¿No? Como una preocupación, como no asumir que estas actitudes como fuera de lo regular de las niñas y los niños son parte de un defecto, sino que podía haber estado algo pasando y atenderlo. Y son colegios también en que habían amplios espacios de participación Hola. para las y los niños. Un minuto me queda. Perdón. Sí, unos Sí, dos me o di tres cuenta, me minutos para cuenta. tener Es espacio un de segundo, un compartir. segundo. Gracias. Y colegios en los que había muchos talleres extraprogramáticos que permitían a los niños desarrollar como otras habilidades e intereses. Y respecto a los estudiantes que requerían una atención psicológica más especializada, ¿no es cierto? Intervención temprana, redes de derivación con los consultorios y algunas salas, lo que se llaman salas de contención, que son espacios a los que los niños pueden ir a tranquilizarse, a relajarse un ratito antes de poder volver al aula. Em, ya, respecto a los facilitadores y los obstaculizadores, mira, son básicamente lo que lo que les he mencionado, así que no me voy a detener allá y quizás tampoco me voy a detener en las recomendaciones para que podamos como dar un espacio de conversación porque ya estamos a la hora y en realidad todo se deriva de los resultados que ya les presenté.